Primera de Timoteo capítulo 4. En esta iglesia aquí estudiamos la Biblia así, verso por verso. Creemos que es la mejor manera de poder conocer todo lo que Dios nos tiene que decir. Así tocamos temas que son cómodos y también temas incómodos, pero que en todo podemos aprender y escuchar lo que Jesús tiene que decirnos. Entonces hoy nos corresponde 1 Timoteo 4, versos 6 al 16. Estamos estudiando este libro y vamos a leer los primeros versos y vamos a orar y vamos a estudiar. Dice así, verso 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Entonces, Señor, te pedimos de que nos puedas ayudar esta mañana. Sin la revelación y la ayuda de tu Espíritu Santo, no vamos a poder comprender y no vamos a poder recibir lo que tú nos tienes que decir. Entonces, danos un espíritu quieto hoy, que los afanes, las distracciones, las preocupaciones las pongamos a un lado y que simplemente podamos tener corazones enseñables para poder oír lo que el texto nos dice esta mañana. Entonces, ayúdanos, Jesús. Amén. Hace poco estaba viendo en la televisión, se estaban realizando los Juegos Olímpicos de invierno. No sé si tuviste esa oportunidad de saber, a lo mejor no tenías la menor idea, pero no son tan populares quizás como los Juegos Olímpicos, los tradicionales. Pero es interesante cuando veía un par de historias y veías todo el esfuerzo y todo el sacrificio que hace un deportista de alto rendimiento para poder realmente ir y competir. Primero clasificar, tener como las marcas necesarias para poder como que calificar a un juego olímpico, ¿no? Representar a todo un país. No estás representando el color de un equipo en particular, sino estás representando a un país. Pero todo ese proceso de llegar hasta ese momento donde te subes o empiezas a correr o estás en la pista o estás en el gimnasio, sentir toda la presión, la emoción, un montón de situaciones que están pasando en el corazón y todo lo que tuviste que hacer y todo lo que ese deportista tuvo que hacer quizás de muy temprana edad para un día estar ahí y poder competir. Y un deportista de alto rendimiento realmente tiene que hacer bastantes sacrificios. Tiene que alimentarse bien, tiene que entrenar mucho, tiene que sacrificar algunas cosas, tiene que abstenerse de muchas otras cosas para poder dedicarse y enfocarse en la labor y en la responsabilidad que tiene. Y Pablo nos va a hablar de eso un poco esta mañana, de que como cristianos debiésemos de tener también esa mentalidad de un deportista de alta competición. De que, como dice el mensaje de esta mañana, es ejercitarnos en la piedad, es ejercitarnos en las cosas de la fe. Esto no es únicamente, aunque sí es no negociable para el liderazgo de una iglesia y para cualquier persona que está en una labor pastoral, pero también es para cada cristiano. Finalmente Pablo habla de que esto es digno de oír para todos. Entonces Pablo nos habla de esa realidad, de cómo él, al estarle escribiendo este libro, esta carta a este joven pastor que estaba en la ciudad de Éfeso, de cómo él podía llegar a ser o cómo podía mantenerse siendo un buen ministro de Jesucristo. Si te fijas otra vez en el verso 6, mira, vamos a leer el verso 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. La palabra ministro, decíamos hace un par de semanas, que simplemente significa servidor. Es la palabra diáconos. Y ya él, en los capítulos previos, él hablaba de cuáles eran los requisitos, sobre todo de carácter, que ellos debían de tener si ellos querían como que servir a Dios, servir dentro de la iglesia. Y la semana pasada hablamos, y creo que tiene mucho que ver con lo que él dice: si haces esto, serás un buen ministro. ¿Hacer qué? Lo que está en los versículos previos, del 1 al 5. Ahí Pablo hablaba de que habían esta idea de ascetismo, que por alguna razón en la iglesia de Éfeso estaba entrando esta idea de que si ellos se abstenían de ciertos alimentos, si ellos se aislaban, no casándose, ellos iban por alguna manera a ser más espirituales o iban a cambiar.
Esa idea se estaba introduciendo a la iglesia en Éfeso y Pablo le dice, ten cuidado con eso porque esa es una falsa idea, eso no tiene nada que ver con el evangelio. No hay nada que tú y yo puedas comer o que dejemos de comer que pueda cambiar nuestro corazón. Nuestro estómago no está combinado con el corazón y con el carácter. No hay nada donde tú puedas escaparte o puedas aislarte del mundo que te pueda transformar. Entonces esa idea en sí es anti-evangelio. Es anti-Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, y Jesús nos dijo que solo Él nos podía cambiar, que solo Él podía darle un nuevo corazón al hombre. Entonces Pablo dice, si tú haces esas cosas, si adviertes de los peligros, de estas ideas que a veces entran en la iglesia o que los cristianos empiezan a creer, vas a ser un buen ministro. Pero no solamente eso, sino que Él da una serie de cosas ahorita que un buen ministro, o un buen servidor, o un buen pastor, o un buen líder en labores pastorales va a hacer. Ahora, tú puedes decir, esto es solamente, entonces voy a escuchar para poder como que medir al pastor. No. Y para como que tenerlo, mira, estás fallando aquí. No. Realmente estas cosas son para cada cristiano. Claro, en un pastor o en alguien que está en liderazgo, son cosas que son esenciales. Pero creo que en todo esto podemos aprender y finalmente vemos el carácter de Cristo en cada una de estas cualidades que Pablo le va a decir a Timoteo. Ahora fíjate en el verso 1, como en la mitad, después dice, serás un buen ministro de Jesucristo, dice, nutrido con las palabras de la fe. Y aquí Pablo le empieza a decir otra vez a Timoteo, mira, tú estás ahí y confío en ti, te dejé ahí con una responsabilidad en esta iglesia. Hay problemas, hay situaciones, hay personas difíciles, hay ideas que están tratando de entrar a la iglesia, pero tú, ¿cómo te vas a preparar para poder estar en esta batalla? Tienes que nutrirte, Timoteo. Y eso es lo primero que debe hacer un hombre y una mujer que quiere ser un buen servidor de Jesucristo. Debe de nutrirse. Esa es la palabra que dice nutrido con las palabras de la fe. Y la idea de nutrir quiere decir que tu cuerpo necesita que tú le proporciones todo lo necesario para preservar, para crecer y para madurar. Y eso es una realidad en nuestro cuerpo físico, pero también es una realidad en nuestro espíritu. Nuestra vida espiritual, todas estas cosas y todos estos paralelos que Pablo hace entre ejercicio, entre alimentarse, él lo está aplicando a nuestra vida espiritual. Entonces le dice a Timoteo, si tú quieres realmente ser un buen siervo de Jesús, tú tienes que comenzar nutriéndote, alimentándote. Necesitas seguir creciendo. ¿Y qué te va a dar ese nutrimento? ¿Qué te va a dar ese alimento que tú necesitas? Son las palabras de la fe. ¿Ves? La palabra de Dios, la Biblia, tiene esa capacidad para alimentarnos. Recién cantamos de que Jesús es el pan de vida. Las palabras de Jesús son el pan de vida, son lo que alimenta nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Y realmente solo sus palabras tienen esa capacidad para satisfacernos. Y sabes que un joven pastor como Timoteo necesita recordar eso. Yo necesito recordar eso. De que el alimento sigue estando en el mismo lugar. No hay nada nuevo bajo el sol. Es la misma palabra de Dios, es el mismo alimento en el cual Timoteo va a encontrar nutrición. Y sabes que alguien que no se alimenta, finalmente empieza a batallar con un montón de cosas. Una persona mal alimentada, que no se nutre con lo que necesita, se va a manifestar en diferentes cosas. Espiritualmente es exactamente lo mismo. Aquí venimos y nos reunimos una vez a la semana, también están disponibles los miércoles a las 8, hay discipulados durante la semana, pero tú no te puedes contentar simplemente con venir y escuchar una hora la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces comes en una semana? ¿Cuántas veces comes en un día? Si yo solamente me contento y digo, ok, una vez el domingo es suficiente, pues eres un cristiano desnutrido, que no realmente está alimentando y su vida espiritual va a ser un reflejo de lo que come o de lo que no come. Entonces dice, nútrete. Después dice otra palabra interesante, dice, también en el verso 6 dice, la buena doctrina que has seguido. Pablo le dice a Timoteo, ¿sabe que tú has seguido la buena doctrina? Te has alimentado, te has nutrido con las palabras de la fe, pero has seguido la doctrina. Y esa idea, esa palabra de seguido es seguir de cerca. Tú has seguido de cerca
la doctrina. La palabra doctrina quiere decir es un grupo de enseñanzas. Es eso. Es un grupo de enseñanzas. Son las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de la Biblia. Dice, tú las has seguido. Otra vez este tema que Pablo recurrentemente le recuerda a Timoteo. La doctrina, la enseñanza es importante. Pero no solamente es importante que tú se la des a la congregación, sino que Pablo le dice a Timoteo, es importante que tú la recibas, que tú la sigas primero. Y ¿sabes qué? Eso me lleva a la primera palabra, que es si esto enseñas. Timoteo solo iba a poder enseñar si primero él era enseñado. Timoteo solo iba a poder guiar si primero él sigue. Timoteo solamente iba a poder nutrir a otros si primeramente él se nutre a sí mismo. Y ese es el orden. A veces simplemente pensamos de que se trata de alimentar y el pastor está como para hablarle a los demás. Y tenemos esta idea de que yo voy a estudiar la Biblia y mucha gente simplemente estudia la Biblia para decirle y para predicarle a otros. Les decía a veces a los profesores del discipulado que a veces una tendencia cuando la gente está compartiendo su tiempo, y los que han tomado los discipulados se acuerdan, cuando viene ese tiempo de compartir tu devocional, a veces eso es sinónimo de predicarle a los demás. Y aprovechan como que le voy a hablar a otro, y no se trata de que le hables a otro. Se trata de qué es lo que Dios te habló a ti. Y es lo mismo que Pablo le dice a Timoteo. Mira, Timoteo, necesitas nutrirte para poder nutrir a otros. Es como una mamá que prepara la comida para sus hijos, pero si la mamá no está comiendo, hay un problema ahí. Tenemos que comer primero, tenemos que alimentarnos para poder alimentar a otros. Tenemos que nosotros seguir de cerca para que otros puedan seguir de cerca. Tenemos que aprender para poder enseñar. Y para aprender necesitamos tener un corazón enseñable también. Una actitud que sea dócil, que nos permita poder crecer y recibir lo que otras personas nos tienen que decir a través de la palabra de Dios. Entonces, Timoteo tiene que hacer todas estas cosas. Dice, Timoteo, tú tienes que vivir esto en tu vida primero. No puedes esperar enseñar otras cosas a la gente que tú no estás viviendo en tu vida personal. O sea, tu vida personal, tu comunión y tu relación personal con Jesús se va a manifestar públicamente, pero comienza en una relación personal y en una devoción personal, privada, en la cual Timoteo tenía que cultivar esa relación con Jesús y con su palabra. Es fácil y a veces es un error que a veces cometemos todos los que tenemos oportunidad de enseñar. Voy a estudiar la Biblia para saber qué es lo que Dios tiene que decirle a los demás. Y ese es un error. Primero yo estudio la Biblia para saber lo que Dios tiene que decirme a mí. Y en base a lo que el texto me dice y lo que Dios me habla a mí, yo puedo compartir de eso para los demás. Pero no es nada más como que prepararle la comida a los otros. Debo de probarla yo. Debo de alimentarme yo. Ahora, fíjate el verso 7, del 7 al 10, y si pudiésemos como que hacer el paralelo con este deportista de alto rendimiento, lo que comes es muy importante, ¿ves? Un deportista come ciertas cosas que le van a ayudar para entrenar, que le van a ayudar para lograr la meta que quiere, que es ir y competir. Pero lo segundo que debe de hacer es entrenar, es ejercitarse. Y eso es lo que Pablo le dice del verso 7 al 10. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Dice, ejercítate para la piedad. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, dice, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Aquí viene la parte del ejercicio. Un deportista no simplemente tiene cuidado con lo que come y come cosas que le vayan a ayudar. Un deportista básicamente tiene que matarse haciendo ejercicio si quiere ir a competir y hacer un papel digno. Y me interesa, es interesante porque dice ejercítate, esta idea de ejercicio. La palabra ejercicio es una palabra interesante porque quiere decir, viene de la palabra gimnaso en griego, es la palabra gimnasio. Lo que Pablo le está diciendo es, Timoteo, necesitas entrenarte. Entrénate, Timoteo.
No es que otro te entrene. Tú entrénate. Tú ponte a entrenar. Ponte a hacer ejercicio espiritual. Es interesante eso. Mira, la vida cristiana, seguir a Jesús, no tiene nada de pasivo. Absolutamente nada de pasivo. La vida cristiana no es una vida sedentaria. La vida cristiana no es una vida pasiva. Y si tú y yo queremos realmente madurar y crecer, necesitamos movernos. Necesitamos realmente ponernos las pilas. No hay crecimiento si no nos ejercitamos espiritualmente, si no nos entrenamos. Ahora, ¿nos entrenamos para qué? Dice, para la piedad. Y esa palabra piedad es una palabra que en el griego quiere decir devoto del bien. Alguien que es devoto del bien. Me gusta la definición que da un teólogo, dice que la piedad es reverenciar a Dios viviendo una vida caracterizada por vivirla conforme a todo lo que le agrada a Dios. Otra vez, la piedad es reverenciar a Dios viviendo una vida caracterizada por vivirla conforme a todo lo que le agrada a Dios. Eso podríamos decir que es la piedad. Son todos estos aspectos de la vida espiritual que vivimos y que lo hacemos porque queremos honrar a Dios. Y ves a la piedad siempre acompañada de diferentes cualidades como la fe, la paciencia, las buenas obras, la sana doctrina. Siempre está acompañada de esas cosas. Entonces Pablo le dice, Timoteo, si quieres ser un buen ministro, necesitas ponerte a hacer ejercicio, pero espiritual. Espiritual. Y hace ese paralelo. Necesitas entrenarte, Timoteo. Y eso es lo que Jesús nos dice a nosotros. Si tú quieres realmente ser un buen siervo de Jesús en tu casa, si tú quieres ser un buen siervo como esposo, quieres ser una buena sierva como esposa, como mamá, como papá, si quieres ser un buen siervo de Jesús en tu trabajo, vas a necesitar forzosamente a ponerte a chambear y hacer ejercicio espiritual. No hay de otra. No hay como que pastillitas mágicas que llama ya ahora y te van a hacer bajar de peso. No hay nada mejor que el ejercicio. Y espiritualmente es exactamente lo mismo. No hay recetas mágicas. No hay como que un atajo para crecer y madurar. No hay cristianos de microondas. No lo hay. Nosotros siempre queremos brincarnos los pasos, los procesos. Queremos lograr objetivos sin sufrir, sin pasar por un procedimiento, sin nada. Queremos los resultados así. Y por eso también hay tanto engaño en todo. Porque estamos deseando como que obtener resultados sin sacrificarnos. Pero Pablo le dice a Timoteo, no vas a poder seguir madurando, creciendo espiritualmente si no te pones a hacer ejercicio espiritual. Si no te entrenas a ti mismo. No seas pasivo, Timoteo, no seas sedentario espiritualmente. Timoteo, sé disciplinado en las cosas de Dios, sé disciplinado. Necesitas hacerlo y necesitas hacerlo tú mismo. Hazlo, Timoteo, ejercítate. Y eso es lo que Dios nos dice esta mañana a nosotros, a ti. Deja de ser un cristiano sedentario espiritual. Deja de ser un cristiano perezoso espiritualmente. Entrénate. O sea, yo me puedo comprar el uniforme, puedo comprar los tenis, puedo comprar la bicicleta, puedo comprar la caminadora. Pero si nada más lo digo, hola, sí la veo no se va a transferir mágicamente la buena condición física por mirar algo. Necesito yo ponerme ahí y hacerlo. Tampoco porque tu entrenador o tu coach personal, si él hace ejercicio, tú vas a tener el cuerpo automáticamente de él. O sea, no es transferencia mágica. Para poder tener y para poder aspirar a tener cierta condición espiritual, necesitas forzosamente ponerte a hacer ejercicio espiritual. No hay trucos, no hay atajos. La vida de la piedad. Para la piedad nos entrenamos. Y para eso, para poder entrenarnos en la piedad, Pablo también le dice en el verso 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ok, con todo este rollo de comer sano, de alimentarte, de nutrirte, Pablo le dice, ¿sabes qué? Hay cosas que de plano le hacen mal a tu dieta espiritual. Eso, abstente de eso. Y es fábulas profanas y de viejas. Mitos, ciencia ficción sin Dios.
Esas cosas no te van a ayudar en lo absoluto a ser más como Jesús. A veces es curioso ver los pleitos y en internet está plagado de blogs y cosas de temas como que así relacionados con la fe y el mundo espiritual, y son fábulas. O sea, Dios nos ha dejado este libro inspirado por Él, autentificado por Jesús y por su Espíritu, que tiene el poder de alimentarte, de transformarte. Es aquí donde debemos de pasar nuestro tiempo, no en fábulas, no como Pablo dice en otras partes, en genealogías que no tienen sentido. Y dice, es curioso la palabra, dice, de fábulas profanas y de viejas. O sea, los cuentos de la abuelita, por decirlo de alguna manera. O sea, no es que esté mal y que la abuelita esté mal, pero hay cosas espiritualmente que no te van a servir absolutamente de nada. Y a veces la gente incluso empieza a buscar en la Biblia como que por un versículo empieza a armar toda una teoría y toda una doctrina basada en un versículo obscuro que no hay mucha claridad, y nada más andar argumentando. Eso no te va a traer crecimiento, eso no te va a transformar. No nos va. Entonces hay que abstenernos, dice, de cosas profanas y de viejas, de fábulas, de mitos. Y concentrarnos en las cosas que sí van a traer crecimiento en nuestra vida, que sí nos van a ayudar a ejercitarnos. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿No? O sea, si Pablo le está diciendo a Timoteo, ejercítate, bueno, ¿cómo lo ejercitamos? ¿Cómo nos ejercitamos espiritualmente? Acompáñame al libro de Hebreos. Avanza hacia tu derecha en la Biblia, un par de libros después. Hebreos 5, verso 14. Hebreos 5, 14. ¿Ya están por ahí? ¿Sí? Bueno, vamos a leer del 12 al 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa palabra que aparece ahí, que tienen los sentidos ejercitados, es la misma palabra que Pablo usa aquí como ejercítate, es entrénate, por el uso. Entonces, ¿qué nos está diciendo el autor de Hebreos? Está hablando de la madurez de una persona, que hay cristianos que siguen siendo como niños, que llevan años de conocer a Jesús, años de ir a la iglesia, y siguen siendo unos bebés espirituales. Porque están acostumbrados y siempre solamente han podido digerir o quieren tomar lechita. ¿Has visto a un niño cuando le empiezan a quitar la leche y le empiezan a dar comida, los berrinches que a veces hace? Entonces queremos algo así sencillito, pero la madurez, dice Pablo, es cuando ya puedes comer alimento sólido. Y el alimento sólido y la madurez en nuestra vida, dice el verso 14, que va a ocurrir si ponemos a ejercitar los sentidos. Por el uso tienen los sentidos ejercitados. Entonces, ¿cómo tú y yo vamos a poder entrenarnos espiritualmente? No es simplemente sabiendo que Jesús dice que yo debo de amar a mi prójimo, que yo debo de amar a mi enemigo, que yo debo de perdonar a todas las personas. No es simplemente sabiendo eso, sino que haciéndolo. ¿Has trabajado en máquinas? De primera es difícil. Y el peso, pues vas aumentando y vas progresando. Pero ir a un gimnasio y empezar y querer decir, quiero ser como mi instructor o tener el cuerpo de mi instructor, de mi instructora, o sea, para eso vas a tener que levantar peso y va a ser difícil. Ahora, perdonar a tu enemigo no es difícil, es imposible. Entonces, ya sabes a lo que vas, ¿no? Pero, cuando empezamos a entender y cuando dejamos que la obra de Cristo y la obra del Evangelio actúe en nuestro corazón, lo que era imposible para el hombre, Jesús lo hace posible. ¿Ves? Ahora, no estoy diciendo que sea fácil, en lo absoluto. Y que
no, o sea, no es que no te entienda, o sea, todos hemos sido ofendidos y todos ofendemos, dice Santiago. Y pasamos por cosas difíciles. Jesús dijo que era lo más fácil amar a nuestros amigos, a la gente que nos hace bien, pero dice, eso lo hacen hasta los gentiles, pero ama a tu enemigo. Ahí es donde demuestra realmente que Jesús es real en tu vida, en mi vida. Ahora, eso no es fácil, pero yo me voy a ejercitar, tú te vas a ejercitar en eso cuando empiezas a hacerlo, empiezas a repetirlo por bloques de repetición y vas aumentando el peso y vas haciendo eso, vas agarrando tu Biblia. No es como que me compro una Biblia y nunca la rayo, nunca la leo, nunca la abro. Eso no es ejercitarse en la disciplina espiritual. Es, ok, sé que tengo que orar y me lo dicen siempre en la iglesia, me lo dicen en el discipulado, pero si tú y yo no oramos, no nos estamos ejercitando espiritualmente. La Biblia me dice, los demás me dicen que debo de congregarme, pero si no me congrego, no me estoy ejercitando espiritualmente. La Biblia dice que yo debo de compartir mi fe con los otros. Los demás me dicen, comparte tu fe con otros, pero si yo no lo estoy haciendo, si tú no lo estás haciendo, no te estás ejercitando espiritualmente. Y por decirlo así, de alguna manera, tenemos un cuerpo espiritual flácido, sin fuerza. Y después decimos, ay, me siento mal, no sé por qué, no, como que mi relación con Jesús como que no funciona. Y es porque tengo un cuerpo deplorable. Soy salvo, sí, pero no soy lo que debiese de ser. Entonces, la madurez espiritual no va a llegar a tu vida por obra mágica. La madurez y el crecimiento va a llegar como un resultado de un duro y sacrificado ejercicio espiritual, que nos va a costar hasta la última gota de nuestro sudor. De hecho, Pablo dice eso, volviendo ahí a Timoteo, dice en el verso 10, por esto mismo trabajamos y sufrimos. O sea, ves a estas personas en el gimnasio con cara de dolor, pero están ahí dándole. Y sabes que a veces así va a ser el caminar con Cristo. Estás con la cara así como que de dolor, pero estás ahí dándole, siguiendo, siendo obediente. Confiando en la gracia de Dios, confiando en la capacidad que te da el Espíritu Santo para poder hacer lo que Él te pide hacer, que yo en mi fuerza no podía hacerlo. Pero estás ahí siendo tenaz, perseverando. Y Dios te está transformando y te está dando un carácter en tu vida y en tu caminar. Entonces necesitas, Timoteo, entrenarte. No porque seas un pastor, ya llegaste a un nivel donde ya pues como que vas en automático. Y dices, ya lo logré, ya llegué a una posición, ya lo sé todo. No. Timoteo, entrénate. ¿Y el costo cuál va a ser? Lo dice el verso 10 otra vez. Trabajamos y sufrimos oprobios. Servir a Jesús no le va a agradar a todos. Seguir a Jesús no va a ser del placer de todos quizás. Seguir a Jesús no significa estar libre de problemas. Pero seguir a Jesús no hay nada mejor que eso. Y solo los que lo están siguiendo te pueden decir eso. Y lo están siguiendo por los motivos correctos. ¿Por qué? Ahora, ok, ¿cómo lo hacemos? Ejercitándonos. O sea, sé que tengo que orar, voy a orar. A lo mejor de primera no lo siento, a lo mejor de primera me va a costar. Es una batalla. Cuando dices voy a orar, típico, empiezan un montón de distracciones. Que te llaman, que te hablan, oye, que ayúdame en esto, y ¡pum!, pasa el día y ya no te paraste a orar, no leíste la Biblia. Siempre, no falla. Y como que estás así orando y dices, ay, y pensaste que oraste como 1 hora y oraste un minuto. Y dices, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, así se empieza. ¿Cómo entrenabas de primera? 1 minuto y ya estabas muerto. Pero después el día 2 fueron 2 minutos. Y después tienes toda una rutina de que, pum, máquina, acá, correr. Pero es así, no es un día para otro. Pero ¿qué? Da el primer paso. Da el primer paso. Empieza a vivir, empieza a orar, empieza a leer la Biblia, empieza a hablar de Jesús con los demás. Empieza o no dejes de congregarte. Involúcrate. Y vas a ver cómo tu fe va a crecer y va a madurar. No hay secretos. Es el consejo de Dios, que sabe más que nosotros y que nos conoce y sabe exactamente lo que necesitamos. O sea, Jesús no nos quiere chamaquear, créeme. No.
Él nos conoce y sabe lo que tú y yo necesitamos. Y sabe que si tú haces esto por su gracia y por su espíritu, cosas van a ocurrir en tu vida. Y es la mía. Entonces, ahora, ok, trabajo duro, me abstengo de cosas, dejo de hacer cosas, no presto atención a ideas raras, me voy a enfocar en lo que sí sé, en lo que la Biblia sí me dice, más que en dudar de lo que no me dice. El costo es doloroso, es incómodo, como dice Pablo, pero fíjate, hay una esperanza. También en el verso 10. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Tenemos una esperanza, y nuestra esperanza se llama Jesucristo. ¿Ves? Los atletas compiten por una medalla de oro, pero nosotros corremos esta carrera por un día ver a Jesús y para poder ser efectivos y fieles en lo que Él nos ha encomendado en esta vida. ¿Ves? Esa es nuestra esperanza. Se trata de una persona, no se trata de una medalla. Ahorita que cantamos ese día, un día lo vamos a orar, un día lo vamos a ver. O sea, imagínate ese momento cuando por primera vez cruces la mirada con los ojos de Jesús y te mire. Y siempre te conoció, siempre supo de ti, siempre te escuchó, siempre estuvo contigo. Pero ese día en que te vea por primera vez y tú lo veas así, o sea, un segundo de ver a Jesús va a valer la pena de todo lo que pasó aquí. Un segundo con ver a Jesús va a borrar todo lo que pasamos acá. Y vas a decir, valió la pena. Valió la pena. ¿Ves? Una medalla de oro, pues vale la pena para un deportista, pero eso perece. Y dice el ejercicio físico para poco es provechoso, nos está diciendo que no sirve. Si estás entrenando y haciendo ejercicio, qué bueno. Pero dice, eso solamente tiene un beneficio en esta vida, la vida terrenal. No dice no sirve para nada. Pero dice, es poco provechoso. Pero la piedad, dice, tiene provecho y tiene promesa en esta vida y en la que viene. Entonces, si tú y yo estás ejercitándote espiritualmente, ¿sabes qué? Va a ser un provecho para tu familia, va a ser un provecho para tu matrimonio, va a ser un provecho para tus hijos, va a ser un provecho para tus compañeros de trabajo. Porque tiene promesa para esta vida, pero también para la vida que viene. ¿Ves? Una vida cambiada, una vida transformada por Jesús va a influir y va a ser una bendición donde quiera que esté. ¿Ves? En esta vida y en la vida que viene. Entonces nuestra esperanza es Jesús, dice el verso 10, que es el Salvador de todos los hombres. Dice, mayormente de los que creen. Ahora es interesante eso. Aquí nos muestra y nos dice Pablo, mira, lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para salvar a cualquier hombre, pero solo va a ser efectivo en los que creen. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, no hay nada que el hombre tenga que hacer extra o aparte de Jesús para que pueda obtener la salvación, pero para que sea una realidad en su vida, necesita creer en Jesús, creer en eso. Y cuando habla la Biblia de creer, no está simplemente pensando en yo creo en Dios. Mucha gente dice, yo creo en Dios. Pero no hay una vida cambiada, no han nacido de nuevo, no viven una vida donde se vea a Jesús en lo que hacen. No una vida sin pecado, sin error, pero una vida que está siendo cambiada y transformada. Pero la fe salvadora, esa confianza donde te das cuenta de que Jesús tomó mi lugar, Jesús tomó tu lugar. Jesús no murió por sus pecados, Jesús murió por nuestros pecados, por los tuyos, por los míos. Cuando entendemos lo que representa a Jesús, Dios hecho hombre, clavado en una cruz, tenemos que preguntarnos, ¿qué hace Dios hecho hombre clavado en una cruz? ¿Por qué está ahí para partir? ¿Ves? ¿Por qué fue que tuvo que pasar eso? Y cuando empezamos a leer, cuando empezamos a entender el propósito de Jesús, te das cuenta de que Jesús está ahí por ti y por mí. Y cuando creemos de que Él es nuestro sustituto, que lo que tú y yo merecíamos realmente es ser condenados porque violamos la ley de Dios. No hemos vivido de acuerdo al estándar perfecto de Dios.
La Biblia dice que Dios no espera otra cosa que la perfección. Y eso nos descalifica a todos aquí. Todos. Ninguno de nosotros ha vivido por el perfecto estándar de Dios. Jesús dijo, si nosotros no somos santos, no vamos a poder ver jamás a Dios. ¿Has cumplido siempre el estándar de Dios? No. Si tú dijeses incluso, ok, a partir de hoy me voy a poner las pilas y voy a leer la Biblia todos los días, voy a orar, ok, digo, no es porque me caigan mal, pero lo dudo. Yo me conozco a mí y sé cómo es mi corazón también. Yo puedo tener muchas ideas, proponerme muchas cosas, pero tarde que temprano mi voluntad falla. Pero si pudieses esforzarte y vivir una vida perfecta, ¿qué pasa con tu pasado? ¿Quién arregla tu pasado? No puedes borrar portándote mal todo lo que hiciste, portándote bien todo lo que hiciste mal. ¿Ves? Lo único que tiene el poder para borrar eso es la sangre de Jesús, es Jesús. ¿Ves? Por eso el mundo necesita un Salvador. Por eso dice Salvador de todos los hombres. Entonces, si tú estás esta mañana aquí y estás en esa posición de que no conoces a Jesús, de que has oído de Dios, has oído de Jesús, pero no has reconocido tu condición y que Jesús es la provisión de Dios para ti, esa es la noticia buena para ti, de que Dios mandó a su Hijo para salvarte, de que tú y yo no vivimos al estándar perfecto de Dios. Pero eso solo va a ser efectivo si tú lo crees, ¿ves? Si tú lo crees y lo recibes. Ahora, fíjate el verso 11 al 13. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí es la otra parte, ok, Timoteo, no solamente nútrete, no solamente hace ejercicio, sino que sé un ejemplo. Sé un ejemplo. ¿Cuál era el problema, aparentemente, con Timoteo? Que era un pastor joven. No sabemos qué edad tenía, muchos creen que tenía menos de 30 años o andaba por ahí cerca. La cultura judía de esta época pensaba y creía que a partir de los 30 años un hombre estaba capacitado para asumir responsabilidades, pero que a partir de los 40 era un hombre que tenía cierta madurez y cierto discernimiento. Timoteo probablemente era un hombre joven, que de por sí eso ya aparentemente para la iglesia en la que servía era una desventaja. Quizás había en la iglesia mucha gente que quizás podría tener más conocimiento, más información que él o más edad, y estaban menospreciando. Esa es la palabra, tener en poco. Estaban menospreciando a Timoteo porque era más chico, porque era más joven. Y sabes que si eres joven, has sentido eso, seguramente, de gente que es mayor y como que te mira y dice, o sea, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? ¿No? En la iglesia igual pasa. Yo me acuerdo cuando yo inicié como pastor, tenía 23 años recién cumplidos. Y claro, la iglesia era casi pura gente joven, pero siempre hay personas que nada más por la edad como que te menosprecian, ¿ves? Y entiendo muy bien quizás lo que Timoteo estaba sintiendo y lo que estaba pasando. Era una iglesia que habían problemas, ¿ves? Habían situaciones que él debía de resolver y que tenía, por decirlo de alguna manera, la presión de que él había sido enviado de Pablo. Ay, sí, Timoteo, lo mandó Pablo, ¿verdad? Se cree mucho. ¿Y quién me va a enseñar? ¿Quién es este? No sabemos qué tipo de presiones, pero sí Pablo estaba consciente de que había gente que había menospreciado a Timoteo. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Es ser un pastor autoritario? Es decir, ¿sabes qué? A mí me apuntó Dios, así que yo soy el pastor, ¿no? Eso es una manera en la que la gente puede responder, pero no es la manera bíblica. Pablo le dice, la manera en que vas a responder es siendo un ejemplo. Así vas a callar las bocas.
Timoteo, yo entiendo, yo sé que te han menospreciado, pero ¿sabes qué? La respuesta no es agresión, no es contestar, es ser ejemplo. Y si eres un joven y siempre te estás quejando que tus papás no te toman en serio, comienza siendo un ejemplo. Ese es el consejo de Dios. Sé un ejemplo. Hay gente y aplica para todas las edades. O sea, realmente la manera en que van a empezar a tomarnos en serio es si somos un ejemplo de lo que decimos, de lo que creemos. Se responde con ejemplo. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, necesitas tener algo en claro. La autoridad que tienes no es por tu edad ni por tu experiencia, la autoridad que tienes es por tu carácter. El carácter importa. El carácter es lo que te va a dar la autoridad. ¿Y en qué debes de ser ejemplo? Le pone las áreas, se las canta así clarito. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. En palabra, ¿qué quiere decir en palabra? Imagínate, Timoteo es un pastor. ¿Qué es lo que siempre está haciendo? Hablando. Hablando, enseñando, aconsejando. Y es su herramienta de trabajo, mucha hablar. Y es una bendición, pero le dice, si no te cuidas, puede ser tu perdición. Si no eres un hombre sabio, Timoteo, eso que Dios te dio para comunicar el Evangelio te puede destruir y te puede descalificar. Sé un ejemplo en palabra. ¿Ves? Hablar las cosas de Dios es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Y sabes que yo, cuando estaba estudiando, me quedé parado aquí. O sea, digo, ¿para qué le sigo avanzando? Palabra. ¿Cuántas veces he dicho cosas que dices, ay, Edgar? Y me imagino a Jesús así atrás haciendo así como, este chamaco. Palabra. Y ¿sabes qué? No significa simplemente lo que un pastor comunica desde un púlpito o desde una clase de discipulado o en cualquier lugar donde tú estés enseñando, sino que habla de todas nuestras palabras. El tipo de bromas que hacemos, el tipo de cosas que decimos. O sea, ¿por qué nos deberían de tomar en serio si aquí somos de una manera y cuando nos bajamos somos diferentes? Tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos, con toda nuestra manera de hablar. Y sí, o sea, digo, pues no lo he sido, ¿ves? Por eso dice que seas un buen ministro de Jesús, no un perfecto ministro de Jesús. Porque tenemos que ir creciendo, ¿ves? Tenemos que ir madurando. Probablemente quizás Timoteo está batallando con estas cosas y Pablo le dice, hey, se trata de esto, ponte pilas, Timoteo. Esto se trata, tu palabra, después tu conducta. Y eso habla de tu estilo de vida, Timoteo. Tienes que tener cuidado con tu estilo de vida. No solamente lo que la gente ve cuando estás adelante, quizás si estás enseñando, sino cómo vives cada aspecto de tu vida. Esa es la manera en que te van a respetar y te van a oír y van a prestar atención a lo que tienes que enseñar. Pero si tu vida no está alineada con lo que enseñas, créeme que nadie te va a escuchar, Timoteo. Y ese es el problema hoy en día, que a veces podemos decir y enseñar muchas cosas, pero no lo estamos viviendo nosotros. Y eso nos lleva otra vez al verso 6. Yo no puedo nutrir a otros si yo no me estoy nutriendo primero. Yo no puedo enseñar a otros si yo no estoy siendo enseñado primero. Yo no puedo guiar a otros si yo no estoy siendo guiado primero. Es una gran responsabilidad, tu estilo de vida. Después, amor, es la palabra ágape, es el amor con que Jesús nos amó. Timoteo, necesitas amar a la gente. Y necesitas amarla con el amor con que Jesús les amó. Necesitas tener un espíritu. Y eso habla de un ánimo interno. También habla de la fe. Timoteo, necesitas, lo que cuando tú le dices a la gente, confía en Jesús, Timoteo, ¿estás confiando tú en Jesús? Cuando le dices a la gente, Timoteo, tienes que caminar por fe, Timoteo, ¿tú estás caminando por fe en tu vida? ¿Te das cuenta que no es sencillo? Y le dice pureza. ¿Y eso quiere decir? Moralmente limpio. Timoteo, sé moralmente limpio. No solamente lo enseñes, tú tienes que vivirlo primero. Y si te fijas en cada una de estas cosas, lo único que vemos es un carácter. El carácter de Timoteo necesitaba ser transformado y parecerse al carácter de Cristo.
No se trata de una habilidad. Aquí no ves en la lista, no dice, Timoteo, para ser un buen siervo debes de tener una personalidad impresionante. O necesitas ser súper carismático. No dice eso. O no dice, tienes que ser un comunicador tremendo. Está hablando de lo que somos, no de la habilidad que tenemos. Y tenemos que entender mucho eso. Porque en un mundo donde mucha gente, o a veces pensamos que la habilidad lo significa todo, y que en la iglesia tener una habilidad significa automáticamente una posición o algo, tenemos que prestar atención a las palabras de aquí. Porque Dios está más interesado en quién tú eres que en lo que haces. Ahora, lo que tú haces es un reflejo de quién eres. Y de hecho, lo que tú haces, eso es lo que eres. Pero aquí Pablo está hablando de un carácter, de la manera en que hablamos, de la manera en que vivimos, que son quizás aspectos públicos de nuestra vida. Pero cuando habla del amor, del espíritu, de la fe, es en las áreas privadas de nuestro corazón. A lo mejor que nadie puede ver quizás mucho. Entonces, en ambas áreas, públicas y privadas, en la exposición y la predicación pública del Evangelio, como en la vida devocional privada de Timoteo, debes ser un ejemplo para todos. Un ejemplo. Ahora, no solamente dice sé un ejemplo, sino que fíjate el verso 14 al 16. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Aquí puse una palabra, es Timoteo, persiste. No solamente nútrete, no solamente ejercítate, no solamente esas cosas, sino que también persiste en todo esto. Persiste en ser un ejemplo. Continúa. Mira, la vida, o sea, viendo este rollo del deporte y todo, la vida cristiana, como mucha gente lo ha dicho, no es una carrera de 100 metros. No es una carrera de velocidad no, es una maratón. Es una carrera de larga distancia. Y ves en las maratones siempre parte mucha gente, pero no todos los que parten llegan. Y la vida cristiana, y cuando Pablo le está diciendo a Timoteo Timoteo, persiste, persevera. Mantente haciendo estas cosas, no descuides estas cosas. Y ¿sabes qué, mi querido amigo y amiga? Si estás sirviendo en esta iglesia o no estás sirviendo en esta iglesia, estás sirviendo en alguna parte a Jesús. Persiste. Qué triste es, como lo que veíamos la semana pasada, de enterarte en la carrera de que tu compañero del que iba ahí ya abandonó y desertó y que no llegó al final. Tú mantén tu mirada en la meta y sigue corriendo, sigue perseverando, sigue haciendo estas cosas. Si hacemos estas cosas, vamos a llegar. Por la gracia de Dios, vamos a llegar. Pero persiste en estas cosas. Persiste en prestar atención en ¿qué? En dos cosas, en ti mismo. Y chécate, es importante. Dice, ten cuidado, verso 16, de ti mismo. ¿Qué es lo que generalmente a veces pasa? Le echamos la culpa a los demás. No le dice, oye, ten cuidado con el diablo, porque sí, es nuestro adversario, pero ¿cuál es nuestro peor enemigo? Somos nosotros. Pablo dice, el mal que mora en mí, dicen Romanos. Dice, el mal mora en mí. Y ¿sabes qué? Tenemos que estar conscientes de eso. Sí, conocemos a Jesús, nos da una nueva naturaleza, Él viene a vivir, pero nuestra naturaleza caída sigue estando presente. Todavía nuestro cuerpo y nuestra vida no están glorificadas, no estamos en el cielo. Entonces, como dice bien Pablo, el mal sigue morando en nosotros, nada más que ahora tenemos a Jesús y tenemos al Espíritu Santo. Pero para que nuestro espíritu pueda realmente prevalecer, tenemos que hacer lo que la Biblia nos dice que debemos de hacer. Si no, nuestra carne va a vivir ganando siempre. Y no podemos echarle la culpa a los demás o al diablo. Es el mal que mora en mí. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo.
Y se lo está diciendo a un pastor. No porque tengas cierto cargo eclesiástico, tengas cierta... todos somos iguales, no cuentan los títulos aquí. Cuídate de ti mismo. Timoteo, si tú no pones cuidado en tu vida, si tú no te ejercitas en la piedad, si tú no eres un ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu y fe, puedes terminar descalificado. No que vayas a perder tu salvación, pero descalificado del ministerio. Pablo dice en 1 Corintios 9, 26 y 27, él dice, no que yo antes habiendo sido un heraldo, alguien que comunicaba, venga yo a quedar descalificado. Y Pablo lo dice en serio, ¿ves? Dice, si yo he sido un comunicador, si yo he predicado el evangelio, tengo que cuidarme, no vaya a hacer cosas que yo me vaya a descalificar. Y lo mismo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Examina tu corazón. ¿Y sabes qué? Eso es algo que debemos hacer cada día. Examina tu corazón. ¿Qué efecto están haciendo las palabras de Jesús en tu corazón? ¿Qué cosas y qué temas no resueltos tienes con Jesús? ¿En qué cosas estás, entre comillas, enojado con Jesús? Porque no ha hecho lo que tú querías y porque no te ha dado lo que le pedías. ¿Qué cosas? Necesitas examinar. No es como decir, ¡pum!, lo voy a patear para más adelante y ya se... No, eso va a volver un día. Tema no resuelto es tema que sigue estando pendiente. Resuelve esas cosas, examina tu corazón. Seguro Jesús te está hablando. Seguro el Espíritu Santo te está hablando ahorita de cosas que necesitas resolver en tu corazón con Jesús. Hazlo. No lo postergues. Y lo segundo de lo cual debe de tener cuidado es con la doctrina. Otra vez esa palabra. Por eso me da se me hace un poco gracioso cuando los cristianos dicen, no, la doctrina no importa. La doctrina divide, nos peleamos. Así, pues ahí está. Ten cuidado de la doctrina. Ten cuidado con lo que crees. Ten mucho cuidado. No todo lo que tiene título de cristiano lo es. No todo lo que dice evangelio es el evangelio de la Biblia. Ten cuidado de la doctrina. Y si persistes haciendo eso, dice algo interesante. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tú dices, ¿cómo? ¿No que la salvación es un regalo? ¿No que la salvación es por fe? Sí, es por fe y es un regalo. Pero Dios tiene medios, ¿ves? Tiene medios a través de los cuales Él nos salva. Y la Biblia dice que en 1 Corintios 1:21 que le agradó a Dios salvar al hombre mediante la locura de la predicación. Dicen la locura, claro, algunos dicen, es una locura predicar. Pues a través de esa locura, entre comillas, a Dios le agradó salvar al hombre. Y me encanta y lo vamos a dejar hasta acá, que Pablo le recuerda a Timoteo dónde está realmente o dónde debe de estar su enfoque. Él no debe de dejar de predicar el evangelio. Si un pastor o si un profesor o si un maestro no predica el evangelio, que es el medio por el cual Dios salva a la gente, ¿cómo van a ser salvos? ¿Ves? Sí, nuestra vida, nuestro testimonio es importante. Hoy a veces nos hemos ido un poco como al extremo de mi vida predica. Sí, tu vida predica, pero la predicación verbal importa. ¿Ves? Porque es mediante la predicación que Dios va a salvar al hombre. ¿Ves? Un día alguien te habló de Jesús. Te explicó quién era Jesús, te explicó tu condición, te explicó lo que Jesús te ofrecía, dónde estabas yendo sin Jesús, qué es lo que Jesús podía hacer por ti. Y porque tú oíste eso y alguien te habló verbalmente, tú creíste y fuiste salvo por la gracia de Dios. Y si un pastor o si cualquiera de nosotros deja de predicar, ¿cómo la gente va a ser salva? Timoteo, nunca te olvides que la salvación sigue estando en la exposición del evangelio claramente, entendible, leer, explicar, aplicar. Y Dios va a tocar los corazones.
A veces los pastores nos encanta crear métodos, meternos en programas y la manera de hacer crecer la iglesia, de romper la barrera de los 200, después de los 400 y siempre rodeado de libros que nos dicen cómo crecer. Pablo dice, predica el evangelio. Ahí está el poder de Dios para salvar al hombre. ¿Y sabes qué? Ahí está el poder de Dios para salvar a tu familia, a la gente que tú amas. Predica el evangelio, habla de Jesús. Confía en que Él ha respaldado esto con su Espíritu Santo. La Biblia dice que es la palabra de Dios la que convierte el alma. Solo la palabra de Dios tiene el poder para convertir el alma del hombre. Entonces, Timoteo tiene muchas cosas en que pensar, ¿verdad? Nosotros también, creo. Yo también. Vamos a pedirle a Dios de que nos ayude en esto.